Hola mi amigo, en este estudio veremos la importancia del arrepentimiento y la confesión si deseamos experimentar o tener un genuino reavivamiento. Voy a leer lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El pasado, ¿sabes? El pasado no cuenta para Dios. Tú puedes haber vivido en las profundidades más oscuras del pecado, pero pasado es pasado. El Señor no te lleva en cuenta los tiempos de la ignorancia, dice Lucas, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En esta primera parte no hablaremos sobre lo que es arrepentimiento. Dejaremos eso para más adelante. Sin embargo, es necesario que seamos conscientes de que nada de bueno sucederá en la iglesia y que cualquier sermón o estudio acerca del reavivamiento quedará en la teoría, a no ser que el Espíritu me lleve a mí a entender las cosas que andan mal en mi vida y entonces me conduzcan al arrepentimiento. En el discurso de Pedro a los judíos, registrado en el capítulo 2 de Hechos, vemos que cuando los judíos fueron confrontados con su pecado, reaccionaron de una manera interesante. Hechos 2, 37 y 38. Vamos a leer. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que aquí Pablo relaciona directamente el recibimiento del Espíritu Santo con el arrepentimiento y el bautismo? El Espíritu no puede entrar en un corazón cargado de egoísmo, cargado de envidia o de orgullo o resentimiento. Los únicos pecados que necesitan arrepentimiento no son el robo, el asesinato o el adulterio. A veces cuando pensamos en el pecado, solo pensamos en los pecados de la carne y los pecados del carácter, del espíritu. El arrepentimiento nos permite vaciarnos de nuestra vida, de nuestras ideas, de nuestros sentimientos pasados para dejar cabida al Espíritu Santo. Ahora, es necesario entender que el arrepentimiento no es obra humana, es obra del Espíritu Santo. El verdadero arrepentimiento es un don que Dios ofrece al que va a Jesús con fe. Porque mira, nadie se arrepiente porque desea arrepentirse. La obra humana es ir a Jesús tal cual estás. La obra divina es hacerte sentir dolor por el pecado y el deseo de abandonar ese pecado. La segunda parte de este estudio trata de la definición de lo que es arrepentimiento auténtico. Leamos para esto la segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 11. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Mira, querido, según Pablo, el verdadero arrepentimiento involucra tristeza, pero no tristeza de desesperación por causa de las consecuencias que el pecado trae, sino la tristeza que es según Dios y que produce arrepentimiento para salvación. La desesperación que siente el pecador que va a ser descubierto es remordimiento, no es arrepentimiento. El arrepentimiento involucra dolor y tristeza, sí, pero por haber ofendido a Dios.
e inmediatamente te dirige a Jesús como la fuente de tu salvación. A través del arrepentimiento, el Espíritu Santo te muestra tu triste realidad tal como ella es. Entonces no te queda otra alternativa sino reconocer que eres pecador. Pero al mismo tiempo, el arrepentimiento te muestra la salida que es Cristo. Por eso Juan 16, 18 dice, hablando del Consolador, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu cuando llega a la vida del pecador? 3 cosas. Primero, te muestra de pecado, te convence de pecado. Remueve tu conciencia. Hace que el pecador reconozca su estado desesperado de pecador. Segundo, lo convence de la justicia. En otras palabras, le muestra la salida, le indica el camino de la justicia. Le muestra la fuente de la justicia que es Jesús. Y tercero, le muestra también el juicio, porque todos tendremos que dar cuenta de lo que hicimos. Nadie escapará. Si no quieres arrepentirte, tienes que tener conciencia de que un día vas a enfrentarte al tribunal divino. Bueno, en la tercera parte veremos que el genuino arrepentimiento nos conduce a la confesión. Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, al leer este versículo, tenemos que tener cuidado de no pensar que el perdón y la confesión son instrumentos de intercambio entre Dios y el hombre. Quiere decir, el pecador confiesa y Dios perdona. Si el pecador no confiesa, no hay perdón, no existe perdón. En realidad, puede parecer así, pero Juan en este versículo no está estableciendo una regla, sino describiendo un hecho. La confesión no te hace merecedor del perdón divino. La confesión te hace abrir los ojos para que puedas ver el perdón, que ya es tuyo, pero que no te sirve de nada a menos que te apoderes de él a través de la confesión. ¿Qué quiere decir, pastor? Bueno, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por todos los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos. No pienses jamás que tu pecado o el mío toma de sorpresa a Dios y que al confesar Dios va a pensar si nos perdona o no. El precio del perdón ya fue pagado en la cruz. Brota raudales de la cruz. Pero tenemos que apropiarnos de él, apoderarnos de él. Y la mano que se extiende para tomar la posesión del perdón que ya es nuestro, es la confesión. Ahora, este también es un asunto delicado. Debemos confesar nuestras ofensas a la persona, además de Dios, a la persona ofendida, claro que sí. Pero si la confesión va a destruir y no va a construir a las personas involucradas, es mejor confesar solo a Dios. Avancemos con este estudio. Aquí hablaremos sobre la diferencia que existe entre el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento, que también puede ser llamado de remordimiento. El primero te hace sentir dolor por haber herido el corazón de tu padre. Genera en ti el inmediato deseo de abandonar la vida de pecado. El segundo, o sea, el remordimiento, te lleva a las lágrimas, a la desesperación, porque sabes que serás descubierto. Pero tan luego pasa el peligro, la vida vuelve a ser lo que era antes. Quiere decir, no hay cambio, la vida sigue siendo lo que siempre fue. Un ejemplo claro de remordimiento puede ser Faraón. Cuando la plaga venía, se arrepentía, entre comillas, y prometía que dejaría salir al pueblo de Israel. Pero cuando pasaba el peligro, todo volvía a lo normal. Podemos también citar a Balaam y a Judas. Este último, Judas, como vio que su arrepentimiento, entre comillas, no libraba a Jesús de la muerte, cometió suicidio. Lo que lo llevó a la muerte no fue el arrepentimiento, fue el remordimiento, porque el arrepentimiento te lleva a la salvación. A Judas lo mató el remordimiento, que puede parecer arrepentimiento, pero que no lo es. Otro ejemplo de lo que no es arrepentimiento es lo que sintió Esaú.
Mira lo que dice aquí Hebreos capítulo 12, versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Saúl procuró con lágrimas el arrepentimiento? Tal vez sí, pero lo que en realidad él quería no era el arrepentimiento, era la primogenitura de vuelta. Sabía que la había perdido por su negligencia y lloró amargamente, pero no estaba arrepentido, porque el verdadero arrepentimiento no llora por lo que se perdió, llora por haber ofendido a Dios. Y ahora, mi amado, llegamos al fin de este comentario hablando del poder curador de la confesión. Leamos lo que dice aquí Proverbios capítulo 28, versículo 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En otras palabras, hay un poder curador extraordinario en la confesión. Te voy a contar dos historias para que entiendas esto. Hace muchos años atrás yo vi una ceremonia donde se le entregaba a una hermana un recuerdo muy bonito, porque ella había traído ese año como 30 personas para Jesucristo. Entonces la iglesia estaba feliz, una hermana piadosa, una hermana misionera, extraordinaria, linda, maravillosa. Años después yo volví a esa ciudad y una noche después de la predicación me dice el pastor, ¿podríamos hacer una visita ligera? Hay una hermana que fue una pionera, ganadora de almas, que está paralizada del cuello para abajo, no mueve los brazos, no mueve las piernas, no mueve el cuerpo, mueve solo la cabeza. Le pregunté, ¿pero qué pasó? ¿Sufrió algún accidente? No, es un misterio, nadie entiende el problema de ella. El esposo tenía mucho dinero, la habían llevado a los mejores médicos, habían hecho todo tipo de exámenes, nada daba resultado. Entonces fuimos ahí para verla. En pocos minutos me di cuenta cuál era el problema de ella. Entonces pedí a todos, por favor, que saliesen, quería quedarme a solas con ella. Coloqué su mano fría en mis manos y le dije, mira, yo quiero, no me digas nada, solo quiero que entiendas que Dios te ama mucho y hayas hecho lo que hayas hecho, Dios ya te perdonó. Aquella mujer comenzó a llorar, pero comenzó a llorar así a gritos que las personas abrieron la puerta para ver qué sucedía. Ella me dice, pastor, puede haber perdón para todos, pero no para mí. Le digo, pero ¿por qué no para ti? Me dice, yo merezco morir, pastor, porque la paga del pecado es la muerte. Yo pequé. Yo tengo que morir. Le digo, mira, todos pecamos. No, pastor, me dijo. Cualquiera puede pecar, pero yo no podía. Yo era una sierva del Señor, yo ganaba almas, yo traía personas para Cristo. Cualquiera puede tener el derecho de morir, pero yo no. De pecar, pero yo no. Yo tendría que ser un ejemplo para esas personas que yo traje a Cristo. Pero infelizmente, ella era un ser humano y como ser humano cometió un error en su vida, un error terrible que nadie sabía, ni el esposo, ni la iglesia, ni nadie. Pero su conciencia le decía, eres pecadora, mereces morir. Y mira el poder de la mente, mira el poder de la mente. La mente tiene un poder terrible porque ella se fue matando. Paró de mover las piernas, paró de mover los brazos, se fue matando. Mira el poder de la mente, se fue matando literalmente, de tal manera que nadie descubría, no había un origen físico para su problema. Su problema era completamente espiritual. Aquella noche ella lloró, abrió su corazón, sacó para afuera todo el veneno que la estaba matando, asfixiando. Hice una oración, le dije, mira, yo no soy Jesús, pero ¿tú crees que Jesús puede hablar a través de mí? Me dice, sí, pastor, yo creo. Entonces le dije, escucha lo que te voy a decir. Tus pecados te han sido perdonados. No necesitas sufrir más. Vete.
y no peques más. Ese fue el comienzo de un resurgimiento, no solo espiritual, sino físico de esta mujer. Años después, ella podía andar, ella podía caminar, ella podía moverse. Por eso, la confesión tiene un poder curador que nadie puede imaginar. Otro caso de una señora, cuando yo estaba saliendo de un estadio, corrió y me dice: pastor, he sido la mujer más infeliz durante años. Cuando tuve 16 años provoqué un aborto y toda mi vida he cargado el peso de la conciencia. Pero esta noche usted dijo: todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo, todo, todo. No hay nada más para allá de todo. Y de repente yo creí en la palabra de Dios y acabo de sentir como si un peso salió de mi conciencia, de mis espaldas. Y quiero decirle, pastor, que amo al Señor Jesús y que voy a vivir hasta el último día de mi vida amándolo y siendo fiel a Él. Estaba curada del peso de la culpa. Por eso una iglesia reavivada tiene que confesar. La confesión es la mano que usamos para apoderarnos del perdón que Dios ya proveyó para todos en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga ricamente.